días, estamos aquí con el psicólogo Marcos Dena, especialista en adicciones. ¿Nos podría comentar un poquito más de usted, de su carrera, de su seguridad? Claro que sí, mi nombre es Marcos Alejandro Dena González. Soy psicólogo y terapeuta familiar de esta institución que se llama Centros de Integración Juvenil. Básicamente trabajamos lo que es la prevención y el tratamiento de las adicciones. Okay. Con su servidora Cristina Alviso, con mi compañera Fernanda Urbina. Pues bueno, ya que menciona que usted es un especialista en este tema, ¿nos podría comentar qué es una droga? Es que mucha gente a veces como que no tiene muy bien definido el concepto. Sí, mira, lo que nosotros manejamos como concepto de droga viene de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y una droga es cualquier sustancia química, sintética o natural que cuando la persona la consume o cuando un ser vivo está expuesto a ella, va a generar alteraciones en el comportamiento, en el pensamiento, en la forma de socializar con la gente. Algunas drogas son de tipo médico, que se utilizan propiamente para cuestiones de salud, pero hay muchas otras drogas que tienen alguna clasificación, seguramente al ratito vamos a hablar de ellas, y que implican lo que es el problema ya de una adicción, de una enfermedad de salud. Okay. Mencionó que hay diferentes tipos. Hay ciertos productos en nuestra vida diaria, por ejemplo, lo que es el café, el tabaco y el alcohol. Esos también se podrían considerar como drogas, ¿no? Así es. Hay que partir de que las drogas tienen una clasificación. Hay drogas que se consideran legales o ilegales, de acuerdo a las reglas de una sociedad. Hay drogas que son... que se clasifican por el efecto en el sistema nervioso central, que pueden ser estimulantes, depresoras o bien alucinógenas. En el caso del café, que es la cafeína, en el caso del tabaco, la nicotina, ¿sí? Son drogas que alteran el sistema nervioso central, que generan dependencia y que afectan a largo o mediano plazo la salud de quien las consume. Para estos las drogas siempre tienen que tener un inicio. Uh-huh. ¿Cómo inicia el consumo de drogas o cómo es el primer factor que estalle toda esta adicción? Muy bien, generalmente el ser humano es inquieto, siempre tiende a buscar conocer cosas. Una de las dificultades que no sabemos manejar a veces como seres humanos, y sobre todo en la etapa de la infancia y la adolescencia, en la transición entre quinto, sexto de primaria, primero de secundaria, es la cuestión de la curiosidad. Eso por un lado, la curiosidad de saber qué se siente, qué efecto va a tener, y obviamente viene a consecuencia de que están expuestos a un medio donde generalmente se consume. O hay otro factor, generalmente también en la adolescencia, que es la influencia de los pares, es decir, la gente de la misma edad con la que conviven y que de alguna manera la presión social, el sentido de pertenencia, la necesidad de ser aceptado, influyen en que se inicie con el consumo. Generalmente es la curiosidad, una curiosidad que a veces nace desde la propia familia, papás que fuman, que beben o incluso que se drogan o incluso que promueven el consumo, y esos son los principales detonantes que dan inicio en esta etapa. Ahorita hizo mención sobre los efectos que tienen. Sí. ¿Me puede decir o describir cuáles son los primeros efectos que produce una droga? Sí. Recordemos un poquito, la clasificación de las drogas son estimulantes, depresores y alucinógenos. Todos están afectando el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que se encarga de que nosotros vivamos como tengamos que vivir. Observar, escuchar, sentir, pensar, tomar decisiones, comportarnos. Todo está regido por el sistema nervioso central y se maneja con el sistema nervioso autónomo, el periférico y demás. Entonces, cuando hay una ingesta de drogas estimulantes, obviamente va a haber cambios en el metabolismo, va a haber mucha actividad, va a haber situaciones de que, por ejemplo, drogas que quitan el sueño, que quitan el apetito, porque se revolucionan los neurotransmisores que tiene nuestro cerebro. Cuando son depresores, es decir, cuando la gente dice me dio el bajón, coloquialmente hablando, es porque retrasan la comunicación de las neuronas
y entonces inhiben ciertos efectos, ciertas respuestas, y entonces hacen que la gente se aletargue, se ponga bajoneada, deprimida, pues químicamente hablando. O vienen alteraciones de la percepción, como las mismas drogas, cuando ya empiezan a tener efectos psicóticos, o los alucinógenos que empieza propiamente la gente a ver, a sentir, a escuchar cosas que no corresponden a la realidad donde está. Pero obviamente hay secuelas en los otros órganos. Cuando se consume tabaco, vapeador, los órganos del sistema respiratorio se dañan. Cuando hay la ingesta de alcohol o de cualquier otra sustancia, van a afectar el funcionamiento y van a enfermar el hígado, los riñones. El hígado como el principal centro metabólico, dicen, es el laboratorio de nuestro organismo. O sea, va a tener mucho trabajo en querer desintoxicar y eso va generando también problemas de la salud. Pero ya son, pues ya sabemos que daños irreversibles, pero o sea, ya... En el sistema nervioso central, recordemos que todavía se maneja la idea de que las neuronas no se recuperan, ¿sí? Las que se murieron, se murieron. Afortunadamente, como seres humanos tenemos millones de neuronas y eso permite una condición que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de que el cerebro genere conexiones distintas para poder tener el funcionamiento más o menos normal o recuperar habilidades que la gente pierde cuando consume drogas. Por ejemplo, o sea, ¿de qué depende de que una persona como que diga, ya quiero salir de este asunto, ya no quiero depender de las drogas? Porque es un proceso pues difícil, ¿no? Sí, bastante difícil porque se enferma en las 4 áreas de la salud. ¿Sí saben cuáles son? La salud física, la salud mental, la salud social y la salud espiritual. Con esa casi no nos metemos porque hay gente que no cree, que se les mete chuki, que no sé, tienen un sistema de religión o de creencia espiritual muy particular. Ese es lo último que tocamos. Pero sí nos importa cómo restablecer la salud física, la salud mental y la salud social. Entonces el proceso de rehabilitación implica cuestiones médicas. Hay un criterio médico de decir, por 6 meses a 1 año la gente no tendría que consumir drogas para saber que está recuperándose de la adicción o que no es adicto. Mucha gente dice, no, yo cuando quiera lo dejo. No, yo puedo en cualquier momento. No, ya tengo 3 meses sin consumir y no ha pasado nada. Hay criterios clínicos, hay criterios médicos para decir si una gente generó dependencia física o no. Entre ellos es que esté en abstinencia por al menos 6 meses de todas las sustancias. Es decir, que si le gustaba o dependía del alcohol o de la marihuana, es ni nicotina, ni vapeador, ni la sustancia por la que tiene el problema. O sea, libre de sustancia. Y la gente adicta no tolera ese tiempo de abstinencia. Porque recordemos que la cuestión de la adicción genera dependencia física, dependencia psicológica. Cuando hay la dependencia física, se desarrolla lo que se llama la tolerancia al consumo de la sustancia, es decir, inicia con una cantidad para tener un efecto y luego para tener ese mismo efecto duplica, triplica, es decir, se va potencializando, exponenciando pues el consumo hasta que con mucha droga el mismo efecto primario es el que se obtiene, llegando a la posibilidad de una sobredosis, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el síndrome de tolerancia. El síndrome de abstinencia es que alguien decide dejar de consumir, como esto que estás preguntando, y entonces no puede porque su organismo ya se afectó neurológicamente, los neurotransmisores, generalmente la dopamina, ya no funcionan como deben de funcionar, ya no tiene la droga y entonces viene esa avidez por consumir. Ese es el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Cuando ese se presenta, o se está atendiendo o va a recaer, o va a ser difícil la recuperación. Cuando alguien decide dejar de consumir, generalmente no lo deciden de manera voluntaria. Es cuando ya tienen problemas familiares, escolares, ya se metieron en problemas legales, ya les afectó su vida social, su vida de salud incluso, y es cuando entonces tal vez busquen ayuda. Pero si no, depende de la gente que está alrededor, hacerle ver que está teniendo un problema de salud. También es muy normal que un paciente de tratamiento recaiga.
Generalmente sí, cuando no sigue todas las indicaciones, cuando se descuida algún punto que no se habló, que no se verificó, porque por ejemplo aquí en Centro de Integración Juvenil abarcamos el área médica, el área psicológica, el área familiar y el área social. Entonces esto es lo que nos ha dado muy buenos resultados para la recuperación de un paciente. Hay gente que dice, no, yo no quiero meterme el medicamento, como se lo indicó la doctora, para evitar el síndrome de abstinencia y poder hacer más fácil esta reconexión y poder estar menos vulnerable a una recaída. Pero hay gente que no quiere el medicamento. Nosotros desde ahí ya empezamos a hablar de que hay un alto riesgo a la recaída. En ocasiones la familia no cambia su forma de convivir, su situación de comunicación, su cercanía afectiva. El paciente puede tener el medicamento, puede tener la motivación para cambiar, pero a veces la familia no hace los cambios que también se necesita y hay posibilidad, si no de una recaída, un resbalón, ¿sí? Hay situaciones fisiológicas que lo llevan a tener, por ejemplo, si además se detecta otro tipo de trastorno y que se debe atender y no se atiende, es posible que pueda haber una recaída. ¿Qué tipo de trastornos? Pues la depresión, la ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, es decir, otro tipo de circunstancias de salud mental que a veces nada más alguna gente se enfoca a la cuestión de la adicción y resulta que descuida las otras cosas. Entonces, lo que serían amigos y familiares sí juegan un papel importante en lo que sea la rehabilitación del paciente y también en apoyarlo. Así es, o como meterle el pie, es decir, Sí. producir interacciones que no le ayuden a la recuperación, pero viéndolo desde como una red de apoyo, la familia y el contexto en donde se desenvuelve es un papel bien importante. Como todo ser humano siempre tiene como algo que lo motive, ¿no? Sí. Ya sea familia, todo esto. En caso de que, o sea, la pregunta es que si el éxito del tratamiento depende de la motivación del paciente o de otros factores. Es multifactorial. Obviamente, cuando una persona se hace adicta o depende de una sustancia, ocurre que el sistema nervioso central no funciona como corresponde y hay una característica de los adictos a cualquier sustancia, se llama anedonia. La anedonia es la falta de placer por vivir, es decir, toda gente que consume llega el momento en que ya no se emociona porque ya no tiene estimulante, ya no se relaja porque ya no tiene depresor, ya no alucina porque ya no tiene droga, pero se queda como en una situación de aplanamiento emocional, ¿sí? Pues ya no consumo, está bien en mi familia, pero pues como que algo me falta. No es que le falte la droga, sino que hubo alteración en el funcionamiento de los neurotransmisores y los neuroreceptores, que entonces de repente así como que vive por vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es cuando empieza la situación del reconocimiento, el apoyo, el intercambio emocional de la familia, la situación de metas, de logro, de avance en la escuela, en el deporte, en el trabajo, la situación de poder encontrar esta motivación que le permita realmente encontrar ese estilo de vida saludable. Entonces, a veces no se dan cuenta que las mismas habilidades que hicieron para mentir y esconderse, de que no los cacharan, de que algunos negociaban con droga, de que se escabullían de la escuela, de que mentían para sacar ventaja, esas mismas características, si los transforman al lado positivo, son gente que se convierte en altamente productiva en un equipo de fútbol, en su rendimiento escolar, en la convivencia familiar, porque lo que usaban para lo negativo, ahora lo convierten a lo positivo y hay gente muy, muy exitosa. Cada quien tiene sus características, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su tipo de familia y eso es lo que hace el tratamiento de rehabilitación. Encontrar cuáles son sus factores de protección, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus factores de riesgo y prevención para organizarlos, intervenir médica, psicológica y familiarmente y poder encontrar la motivación para vivir. ¿Qué es lo que ofrecemos? Como tratamiento, cualquiera que somos psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud, encontrar un estilo de vida saludable sin el uso de sustancias. Entonces, ¿la gente es más predispuesta a desarrollar depresión? O sea... Cuando
nada más imagínate, si hay una sustancia extraña que no está producida por tu cuerpo, sino que la agarra, como el café, la nicotina, la marihuana, el alcohol, cualquier droga, legal o ilegal, imagínate que eso estimula y que te hace sentir bien, tranquilo, estimulado, relajado, cualquiera que sea el efecto de la droga, y que de repente te quiten esa situación, porque te la tienen que quitar, porque es nociva para tu salud. Entonces la gente se queda así como que en un estado de displacer, no necesariamente de una depresión, aunque hay gente que sí se deprime, hay gente que le da mucha ansiedad, dependiendo de la disfunción que haya generado el consumo de la sustancia, ¿sí? Pero entonces el simple hecho de que un día te despiertes y veas todo gris y sientas nada y no te llame la atención algo, o sea, eso es lo que muchas veces le ocurre a la gente que consume sustancias cuando las deja. Por eso es el tratamiento farmacológico, por eso es el plan de tratamiento integral con familia, con rehabilitación de tipo social, con rehabilitación de tipo ocupacional, para poder entonces encontrarle el sentido a la vida. Entonces o ¿cómo sería la terapia más eficaz para poder... Para intervenir en las adicciones. Exactamente. Centro de Integración Juvenil, en lo personal, Centro de Integración Juvenil y muchos en lo particular, incluso yo, manejamos lo que se llama la terapia familiar sistémica, partiendo de que el consumo de sustancias, el paciente identificado, que le llamamos en terapia familiar, es el portador de una disfuncionalidad del sistema familiar, de la dinámica familiar. Entonces, es el síntoma, o sea, pudo haberse enfermado de otra cosa, otro tipo de comportamiento, nos tocó adicciones, pero eso nada más es algo que anuncia que algo está fallando alrededor de él, en la familia o en el contexto. Y entonces, la mayor parte de nuestra intervención con los pacientes, la mayor parte del equipo que conformamos Centro de Integración Juvenil Saltillo y muchos de la República, es el enfoque sistémico de terapia familiar sistémica. Pero también para eficiencia de tratamiento individual, para el desarrollo personal, el más eficiente es la terapia cognitivo-conductual. En lo particular, yo trabajo terapia familiar y terapia cognitivo-conductual en conjunto para poder sacar adelante esta problemática. Yo quisiera saber si realmente hay una droga que te hace mucho daño o si en general todas causan un daño y parecido, ¿cómo se dice? ¿Por igual? Ajá. ¿O hay otra que realmente sí, usted que ha tratado, hay una que realmente usted diga, no, es que esta es la que más hace daño y te provoca más? Sí, todas las drogas van a hacer daño. Daño físico, mental, social, ¿sí? Cuanto más tenga elementos, ingredientes que generen alteraciones físicas y mentales, más enfermedad te va a dar, ¿sí? Pero todas tienen un común denominador, y que ese es el daño más severo en contra del ser humano, que es que la persona desarrolle la dependencia psicológica. De hecho, la rehabilitación más difícil para la recuperación de un paciente consumidor de sustancias es resolver su dependencia psicológica. La dependencia física se desintoxican, se depuran, se recuperan, hasta se ponen más vivos, más sanos, pero la dependencia psicológica es la más difícil, porque ya se le atribuye un poder, una creencia, una funcionalidad a la sustancia en una forma de vida. No, es que la uso para trabajar, la uso para concentrarme, la uso para divertirme, la uso para convivir, la uso para socializar, la uso para muchas cosas, y el daño peor que considero yo es perder tu capacidad de desarrollar tu potencial, de entender que puedes vivir las experiencias sin la droga, y entonces te quedas dependiendo de una sustancia. Ese es el primer daño que todas las drogas van a ocasionar. Y vivir esclavo, dependiente psicológicamente de algo, es algo dañino, algo nocivo.
Luego, dependiendo de la situación de la droga, de la composición química, de los ingredientes que se utilizan, claro que hay drogas que más rápido pueden afectar físicamente, ¿sí? Está el cristal, está el fentanilo, está la cocaína, ¿sí? Hay drogas más engañosas que a final de cuentas también alteran, le digo yo, como Electra, en abonos chiquitos, pero a largo plazo, Ay, no. una enfermedad como es la marihuana. La marihuana dice, no, es recreativa y se siente chido. Y es más, tengo un licenciado, un maestro, he conocido profesionistas que la consumen y parece que no pasó nada. Si se fijan, hay algunas situaciones que esa gente comparte, como es la dependencia psicológica. Porque no, soy muy intelectual y me aviento un gallo. Bueno, ese lo dice Santa Fe, claro. O sea, hay situaciones que van de dependencia psicológica, pero a final de cuentas, por ejemplo, la marihuana, ya en los estudios longitudinales, es decir, ya de tiempo, no en corto, hablan de formación en el cerebro, con la que te acaba de decir. Si me preguntas cuál es nociva, todas. ¿Cuál es peor? Todas. En un primer momento o a largo o mediano plazo, pero todas tienen una situación de daño. Bueno, ya para culminar las preguntas, ¿nos podría dar una reflexión respecto al tema de la drogadicción, de que sí se puede salir adelante? Porque mucha gente a veces dice, no, ya no puedo, ya aquí ya me muero, aquí. Sí. Mira, como una enfermedad, como un problema de salud pública, todos estamos comprometidos a participar directa o indirectamente en este tema. Podrán ser jóvenes sanas, podrán vivir en un entorno familiar funcional, nutricio emocionalmente, en una escuela libre de humo de tabaco, libre de consumo de drogas, pero a final de cuentas, la responsabilidad personal de ustedes es cómo se van a cuidar y cómo se van a cuidar de los demás. Porque podrán ir ustedes tranquilamente por la calle y resulta que ya los chocó un alcohólico, o ya los interceptó y las agredió un adicto a alguna sustancia por su enfermedad. Entonces, todos somos responsables directos e indirectos. Desde el punto de vista profesional, tienen un trabajo bien interesante. Nuestro objetivo es promover estilos de vida saludables. Es decir, cada ser humano tiene su posibilidad de encontrar la forma de vivir sin drogas y de buscar sus recursos naturales, personales, familiares, sociales para vivir bien. Entonces, la parte interesante de esta reflexión sería, no hay necesidad de recurrir a artificios, a cosas que sabemos que van a causar daño, a ser irresponsables de no encontrarle el sentido de la vida con mis propias características. Como seres humanos somos perfectibles, tenemos un potencial que debemos desarrollar, pero las drogas lo ocultan, lo distraen, y entonces ya no hay esa posibilidad de que el ser humano reconozca sus capacidades o sus limitaciones y poderlas optimizar. Entonces, aquí hablamos de que hay que ser responsables, asumir la responsabilidad, invitar o bien ayudar a que alguien reconozca su responsabilidad para alcanzar un estilo de vida saludable. Okay. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Estamos para servirles. Pues sí, aceptando la entrevista, ¿verdad? Muy interesante, la verdad. Y pues muchas gracias que se interesan por este tema. Felicidades. Sí. Muchas gracias, la verdad. Sale. Yo nada más quiero terminar ofreciendo el servicio de Centro de Interés Juvenil. Sí, claro. Tenemos servicios preventivos y de tratamiento. Preventivos a través de pláticas, desde sensibilización, información hasta capacitación. En escuelas, en grupos de profesionales, en lugares donde se requiere, en todo, prevenir el consumo de drogas. Atendemos con este formato a las personas que ya tienen el problema del consumo, y pues estamos ubicados aquí en Saltillo, en zona centro, Musquis, esquina con Purcell, a 2 cuadras de la Alameda. A nivel nacional somos 120 centros en todo el país. Aquí en Coahuila hay en Ramos Arizpe, en Ciudad Acuña, en Torreón y en Saltillo. Y también tenemos página que los invito a que nos sigan por ahí para este tipo de contenidos y todos orientados a la salud, que en Facebook es CIJ Saltillo, así en Facebook.
y hay una serie de actividades que por ahí pueden encontrar. Hay una página que se llama cij.gov.mx donde pueden encontrar esta y mucha información más, y pues estamos a la orden.